importantes. Hoy, 8 años después de la constituyente de Montecristi, son esos cambios que visibilizaron el rol de la mujer ecuatoriana. ¿Se ha alcanzado ya la igualdad? ¿Qué pendientes nos deja la aplicación de la política pública? Lo vamos a analizar en nuestra siguiente entrevista. Marisol Peñafiel, doctora en jurisprudencia con posgrado en Derechos Humanos y Constitucionalismo, ex asambleísta constituyente, asambleísta de Imbabura por Alianza País. Asambleísta Peñafiel, bienvenida. Muchísimas gracias, un placer, Belkin, compartir este espacio con usted. Lo decíamos ya en la presentación de esta entrevista, asambleísta, cuán importantes son hoy, luego de 8 años de la constituyente, los cambios que precisamente se plasmaron allí en materia de derechos de las mujeres. Bueno, sin duda el movimiento de mujeres que surgió en la década de los 90 tenía una plataforma y una agenda que nosotros la embanderamos en el proceso constituyente. Eso significó que tengamos en el primer capítulo referente a esa parte de los derechos, todo lo que tiene que ver la visibilización de los derechos de las mujeres. Pero no solo nos conformamos con eso. Cuando la Constitución cambia ese concepto de constitucional y garantista de derechos, no solo es enumerarlas, que era lo que pasaba con la Constitución del 98. En el 2008, en cambio, decimos cómo vamos a hacer efectivo y qué le demanda al Estado y qué le demanda al Ejecutivo para plasmar esas garantías, como el ejercicio de la transversalización de los derechos de las mujeres, del acceso a la educación, el acceso a trabajo, el acceso al principio de universalidad de la salud, lo que determina es que todas y todos trabajemos en ese marco, pero sobre todo le obliga al Estado a implementar y a nosotros desde la Asamblea a crear las normas secundarias para ser efectivo. Durante estos 8 años hemos aprobado 190 normativas que en cada una de ellas se transversaliza los enfoques de género y yo no dejo también de plantear el tema generacional, porque nuestras niñas también son mujeres. ¿Y qué pasa con los grupos étnicos y cuando este Estado lo denominamos plurinacional e intercultural? Para hacer efectivo el Estado plurinacional hay que reconocer que el acceso a estos sectores es desigual, no es con equidad, es discriminatorio, pero sin embargo, hemos avanzado sustancialmente. Pese a estos avances, asambleísta, en cuanto a política pública, en cuanto a la normativa aprobada por la Asamblea Nacional, ¿qué más? ¿Y en cuánto más se ha podido avanzar? Porque se dice no solamente es necesaria la ley, no solamente es necesario que exista la norma, sino que éstas se cumplan de manera efectiva. ¿Cuánto se ha avanzado en este sentido? Bueno, tenemos las normas. Cuando hablamos, por ejemplo, que los presupuestos tienen que elaborarse y aprobarse con la perspectiva de género y generacional, y yo quiero decir que en este último año rompimos todos esos esquemas y logramos aprobar un presupuesto que visibilice ese enfoque de género y generacional. Pero claro, al ejecutar, por ejemplo, la proforma presupuestaria y cuando decimos que los gobiernos, que el Estado tiene que cumplir con estas demandas y estos principios que establece la Constitución, cuando hay otras normas que también obligan a que se haga una inversión en el área de igualdad de derechos, nos preguntamos qué pasa, por ejemplo, con los gobiernos autónomos descentralizados, porque ese es un nivel de Estado. Entonces, cuando priorizan en el momento de la discusión y la aprobación y distribución del presupuesto, ¿qué es lo que más interesa, por ejemplo? La construcción de la vereda, la construcción del polideportivo, o interesa, por ejemplo, qué pasa con las niñas en el sector rural. Tenemos un alto índice de desnutrición infantil, por ejemplo. ¿Cómo esos gobiernos locales asumen esa responsabilidad? Creo que lo que nos falta es un tema de apropiarnos de todo lo que hemos construido. Creo que hemos construido tanto que a veces no nos damos cuenta y entonces no utilizamos, por ejemplo, la silla vacía para que, por ejemplo, cuando se aprueban esos presupuestos, el tema de los derechos de las mujeres, de los grupos de atención prioritario, sea una necesidad y sea una prioridad. Cuando usted habla, asambleísta, de la necesidad de apropiarnos de todo lo adquirido a lo largo de este tiempo, a mí se me viene a la mente que este discurso sí ha calado porque en efecto sí ha existido avances. Sin embargo,
¿Qué más hacer para todavía llegar aún más a las mujeres? Creo que hay dos temas fundamentales. Creo que hay que romper esos patrones culturales. Creo que, por un lado, cuando reproducimos esos patrones que nos asignan esos roles, como que no tomamos la agenda de las mujeres en los espacios de toma de decisiones para ser efectivo. Entonces, por ahí nos falta más discutir con los mismos actores políticos. Creo que al interior de nuestras propias organizaciones, cuando se presenten los candidatos, hay que demandar el cumplimiento de esa agenda, por un lado. Y por otro lado, creo también que el movimiento de mujeres siempre ha sido un movimiento que surge bajo la mirada de unos temas. Nos convocó el derecho al voto, nos convocó el derecho a menos horas de trabajo, salario con dignidad, es decir, nos convocaron algunos temas. En la década de los 90 nos convocó el tema de la violencia contra la mujer, creamos la ley contra la violencia a la mujer, pero parecería ser que muchas de las veces no juntamos esas voluntades, y creo que no estamos en competencia, sino que debemos compartir ese mismo objetivo, aun cuando muchas veces el camino por el que vamos a ese objetivo no sea el mismo. Entonces, me parece que faltan estas dos decisiones que demandan de poner intereses y actitudes, porque no se trata cuál es la organización que mejor embandera la lucha de las mujeres, o no se trata cuánto a través de la legislatura aprobamos el 100%, en democracia se pierde y se gana. Todavía tenemos una sociedad que en los temas de mujeres no logra superar esa estructura patriarcal. Yo no dejo siempre de plantearme el tema del debate del Código Penal. Ahí asumimos algunos temas fundamentales: tipificación de delitos como el femicidio, tipificación de delitos autónomos como la trata, el tráfico, la explotación sexual. Pero claro, frente a todo eso no vale nada, porque no hubo un tema que no logramos consensuar, que no hubo una mayoría, y me refiero al tema del debate del aborto por violación. Pero no termina ahí nuestra lucha, no claudicamos en este principio. Creo que hay que seguir discutiendo con la sociedad. Creo que los roles de los medios de comunicación juegan un papel fundamental para no debatir desde el dogma, desde el castigo y el puritanismo. Muy brevemente, asambleísta, para ir concluyendo, se me viene también a la mente el tema de violencia. Al respecto, ¿podemos decir que todavía hay un pendiente, tomando en cuenta que las cifras siguen siendo elevadas? Bueno, primero, en el tema de violencia, las cifras primero nos demuestran una realidad. Recuerde usted que apenas en el 95 logramos poner en el debate de discusión este tema, porque antes el eslogan era aunque pegue y aunque mate, marido es. Y lo otro es cómo así las comisarías que irrumpieron en ese espacio en el 95 al 2000, irrumpieron para administrar justicia, decían, ¿y cómo así resuelven los problemas de familia que se resuelven en 4 paredes? Por lo tanto, lo que hemos hecho es visibilizar ese alto índice que existe. Y claro, el tema del 8 de marzo a nosotros nos replantea, a nosotros nos interpela el que 6 de cada 10 mujeres siguen siendo víctimas de violencia. Por lo tanto, creo que ahí está nuestro reto: cómo mejoramos mecanismos de acceso a la justicia. Nosotros hemos tipificado los delitos, veamos si es que la tipificación del delito en el momento de la administración de justicia es efectivo y es eficaz, se cumple con principios procesales de inmediatez. Nos preocupa que existan alrededor de 25,000 denuncias por el tema de violencia intrafamiliar y el 10% tenga sentencia, es decir, que el 90% queda en la impunidad, porque las mujeres, cuando se arriesgan a denunciar, no se arriesgan a denunciar porque fue su primera discusión. Las mujeres, cuando toman la decisión de denunciar, es cuando ya no pueden resolver el problema, y lo digo con conocimiento de causa. Haber estado por más de 14 años en la Comisaría de la Mujer, donde conocimos cada mes 2,000 a 2,500 denuncias en la provincia de Imbabura, por ejemplo, nos lleva a decirles que el tema del tratamiento de la violencia tiene que ser inmediato, que tiene que ser eficaz. En eso estamos. Hemos contratado una consultoría para saber cuál es el cuello de botella que no permite que la Administración de Justicia, conforme a las denuncias que se recepta, existan las sentencias. Y a partir de ello tomar acciones. Muchas gracias a la asambleísta Marisol
Sol Peñafiel, por habernos acompañado en este espacio con las reflexiones en torno a la realidad de la mujer en el país, los avances que se han registrado en materia de derechos de las mujeres, a propósito que hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Ser mujer significa estar y sentirse en la capacidad de ejercer una diversidad de roles. La que está al pie del cañón, siempre al frente de todo. Para mí ser mujer es, de hecho mismo, es algo maravilloso. No me veo como en otro rol, sino eso, ser mujer, ser madre, ser amiga, ser compañera. Traer a la vida a un ser humano y es algo divino, es algo hermoso. Entonces, es la que lleva el hogar como madre, como esposa. Quisiera hacer un llamado a la reflexión para que demos importancia al valor de la mujer y a su aporte a la sociedad como tal. Tanto el hombre como la mujer tendrían que ayudarse tanto en las tareas del hogar, el hombre también a involucrarse con su esposa, con su mujer. Que todos tenemos los mismos derechos y oportunidades y tendríamos que hacer valer eso y vivir en una sociedad más tranquila. Brindar el respeto, brindar la consideración, brindar la solidaridad, brindar la amistad y brindar la fraternidad. Soy fuerte. Soy hermosa. Soy dulce y capaz. Soy mujer.